Televisión Legislativa presenta TVL Noticias Primera Emisión con Lorena Espinosa. Jueves 22 de marzo, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, bienvenidos a TVL Noticias Primera Emisión. Gracias por su sintonía a través del canal 42 en Quito y también en nuestro sitio web www.tvl.asambleanacional.gov.es. Revisamos de inmediato quién nos acompaña hoy en las entrevistas. Estará con nosotros Carla Chávez, asambleísta por Los Ríos por el movimiento Alianza País, vicepresidenta de la Comisión de Fiscalización, integrante de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado. Con ella hablamos sobre la reestructuración de la Asamblea Nacional y el juicio político al fiscal Carlos Vaca Mancheno. También estará con nosotros Janet Maldonado, subgerente general del Banco Central. Ella nos explica sobre el dinero electrónico. Revisamos el pico y placa, esta restricción vehicular que ya está vigente desde las 7 de la mañana. Hoy jueves rige para los vehículos cuyas placas terminen en 7 y 8. Recuerde que esto rige hasta las 9:30. Arrancamos con información con 98 votos afirmativos. El Pleno de la Asamblea Nacional aprobó el proyecto de reformas a la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. El texto final incorporó entre los requisitos que los postulantes a consejeros cuenten con título de tercer nivel y se eliminó las propuestas de zonas electorales. Varias fueron las observaciones presentadas durante el segundo debate de las reformas para la elección universal de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para la aplicación de la pregunta 3 del referéndum celebrado el 4 de febrero de 2018. Daniel Mendoza, presidente de la Comisión Ocasional que dio tratamiento a esta iniciativa, nombró algunas de las propuestas que se incorporó al documento. Con respecto a la adjudicación de escaño y mecanismos de elección a nivel nacional y también en el exterior, se lo realizará tal como se procede en la elección presidencial y asambleístas nacionales. Por otro lado, existirán 3 listas, de hombres, mujeres y pueblos y nacionalidades, así como del exterior. 3 votos serán para hombres y 3 para mujeres, según su puntuación. Si entre esos 6 no existe un representante mejor puntuado que represente a pueblos y nacionalidades o del exterior, el 7º puesto será para ellos. Se elimina del texto la posibilidad que sea el Consejo Nacional Electoral el que dicte el reglamento para la postulación de los candidatos provenientes desde el exterior. Además, se va a verificar que no se incumpla lo relacionado con el capítulo de las prohibiciones e inhabilidades de los candidatos al Consejo de Participación, entre otros temas. En realidad sería un grupo importante, pero asimismo que tienen los mejores perfiles para poder participar y candidatizarse. Y de esta manera garantizando esa participación que todos los ciudadanos aspiran tener para poder elegir a nuestras autoridades de las distintas instancias. Previo a la aprobación del texto, asambleístas de oposición plantearon sus posturas. Vicente Tallano del Movimiento Social Cristiano insistió para que se respete el mandato popular del pasado 4 de febrero, en el sentido que la integración del Consejo de Participación Ciudadana permanente responda a una elección universal y directa, libre, sin filtros ni concursos. Y obviamente no podía tener respaldo la propuesta del señor presidente de la República de que siga mediando un concurso de méritos y oposición que seleccione un determinado número de candidatos. De su lado, Vilma Andrade, de Izquierda Democrática, y Roberto Gómez, del Movimiento Creo, presentaron sus reparos sobre la elección de los próximos consejeros a través de los distritos o regiones. Porque los distritos van a ser señalados, van a ser diseñados desde el Consejo Nacional Electoral. ¿Cómo se puede aprobar que hayan regiones sin saber cuáles son, cómo están conformadas? Con 98 votos a favor y 123 asambleístas presentes, se aprobó el segundo debate de este proyecto de reformas. Ahora el texto será enviado al Ejecutivo para su objeción o sanción. María Fernanda Medina, TVL Noticias. Este jueves, el Pleno de la Asamblea Nacional debatirá el proyecto de resolución para la reestructuración de las autoridades del Legislativo. No obstante, el bloque de Alianza País y aliados ya plantean posibles candidaturas. Además, los asambleístas debatirán fecha y hora para la comparecencia de Tania Moreno. La sesión de pleno está convocada para las 17 horas. La Asamblea Nacional debatirá una posible reestructuración de sus autoridades este jueves, en el marco de la continuación de la sesión 505.
No obstante, el bloque de Alianza País y aliados se reunió previamente este miércoles por la noche para ir definiendo posibles candidaturas, tanto para el Consejo de Administración Legislativa CAL, cuanto para las comisiones. La vicepresidenta de la Comisión de Educación, Silvia Salgado, confirmó que el bloque le habría propuesto asumir la presidencia de dicha mesa, una vez que su ex titular, Augusto Espinosa, renunció. Sí, se me ha planteado esa posibilidad, pero va a estar determinado inclusive cómo vayan a nivel de las fuerzas que representan el resto de integrantes en la comisión también a darse, ¿no? Esa posibilidad obligaría a que deje, por ejemplo, la comisión AMPETRA. De su lado, el legislador Jorge Yunda prefiere esperar y realizar un análisis jurídico sobre la legalidad del proceso de la reestructuración de las comisiones. Compañeros que quieren y aspiran a tener nuevos cargos dentro del CAL y de las comisiones. Yo particularmente he tomado la palabra y he mostrado mi preocupación en torno a que tengamos totalmente un blindaje legal en cuanto al procedimiento. Por el momento, el movimiento Suma no propondrá candidatos para la presidencia de las comisiones. Así lo reveló el asambleísta Guillermo Celi, mientras que el Bloque de Integración Nacional tomará una decisión en las próximas horas. René Yandún no descarta una candidatura para una de las vicepresidencias del Legislativo. Nosotros hemos estado en una orilla diferente de aquella reestructuración. Nosotros consideramos que debe darse al interior de cada una de las comisiones. Lo que estamos es haciendo una propuesta, lógicamente como nos corresponde, de acuerdo a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, un puesto para el CAL. Nosotros como aliados también hemos hecho una propuesta, concretamente respecto a mantener una vicepresidencia. Paola Ventimilla, de las filas socialcristianas, muestra su descontento con la reestructuración. No ven necesario un cambio total en las comisiones legislativas. En la resolución que planteó el asambleísta Tello, habla de que en cada una de las comisiones se podrá mantener o no al presidente y vicepresidente de la comisión. Yo creo que hasta ahí estábamos bien. Pero además el Pleno de la Asamblea Nacional prevé este jueves debatir el día y la hora en la que deberá comparecer la exfiscal subrogante Tania Moreno para que explique la supuesta vinculación con el audio sobre la conversación entre José Serrano y Carlos Polit. María Fernanda Medina, TVL Noticias. De manera unánime, el Consejo de Administración Legislativa calificó el pedido de juicio político en contra del fiscal general Carlos Vaca Mancheno. El trámite deberá sustanciarlo la Comisión de Fiscalización. Los integrantes de la mesa legislativa se encuentran expectantes de la comparecencia al Pleno de Tania Moreno, pues aseguran que sus declaraciones podrían servir como insumos al proceso. El CAL revisó el informe de la unidad técnica y encontró que el pedido de juicio político al fiscal Vaca cumplía todos los requisitos. Es un hecho, la Comisión de Fiscalización debe tramitar el pedido de juicio político en contra del fiscal general Carlos Vaca Mancheno. De reestructurarse la mesa legislativa, la nueva deberá recibir los documentos y continuar con el trámite. Que la vacancia legislativa no corre para la Comisión de Fiscalización, a fin de que pueda dar trámite entre el día de mañana y la próxima semana. Al fiscal se le acusa de incumplir funciones. Luis Fernando Torres explica que, entre otras pruebas, consta la declaración de un policía sobre la forma como se habría incorporado el audio de la conversación entre José Serrano y el excontralor Carlos Polit. Ese es uno de los temas centrales del juicio político, porque existe escritura pública con una declaración, escritura debidamente certificada. Frente a la posibilidad de que el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio tome medidas en contra de Carlos Vaca, los asambleístas dicen son procesos separados y, de ser el caso, se aplicaría la censura. En el evento de que actuara antes del Consejo de Participación Transitorio, habría evidentemente censura y también destitución, teniendo en cuenta que la destitución de la Asamblea es una destitución política. El Pleno de la Asamblea también deberá definir fecha y hora para la comparecencia de la fiscal subrogante Tania Moreno. Las declaraciones, dicen, podrían servir como elemento en el proceso de juicio político en contra de Vaca. Debemos escucharle a ella porque hay casos muy graves, como el caso Estrella Dorada de los pasos policiales, en donde está el expresidente de la Asamblea, José Serrano, y queremos también escucharle a ella cómo están esas investigaciones. Luego de abocar conocimiento, la Comisión de Fiscalización tendrá un plazo para recibir a los acusadores y al fiscal para que presenten sus pruebas.
En este caso a los asambleístas que firmaron por el juicio político, que entiendo que son más de 60, así como también al señor fiscal general de la Nación. Una vez que han sido notificados, recorre un tiempo de 15 días en las cuales se recibirían pruebas de cargo y descargo. En la petición de juicio político no se incluye el tema de la comisión del 30S ni lo relacionado a la empresa brasileña, pues esos temas están sometidos a investigaciones. Con ello, el proceso judicial avanzará paralelamente. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Y precisamente para hablar sobre estos dos temas, saludamos ya con la asambleísta Carla Chávez. Bienvenida a la Televisión Legislativa. Buenos días. ¿Qué tal, Lorena? Un saludo. Muy buenos días para todos quienes nos ven a través de los medios de comunicación que se enlazan a esta hora. Siempre gustosa de estar aquí para poder informar de lo que hacemos en la Asamblea Nacional. Asambleísta, arranquemos con la reestructuración del Legislativo. Hoy a las 5 de la tarde ya se definirá esta reorganización. Ayer en la noche hubo una reunión de bloque de Alianza País. ¿Cuáles son los acuerdos generales a los que se ha llegado en esta reunión? Bueno, en primer lugar, totalmente convencidos de que se viven nuevos momentos en la Asamblea Nacional, que hay nuevas fuerzas políticas y por lo tanto pues se va a hacer una reestructuración para poderle dar gobernabilidad a la presidenta de la Asamblea para que se puedan procesar todos los trámites y las normativas legales que necesita el país de forma ágil, como el país lo requiere y lo exige. Por lo tanto, pues se han pensado en varios nombres de compañeros asambleístas que puedan optar por las vicepresidencias y por las vocalías en el CAL. Asambleísta, arranquemos con el Consejo de Administración Legislativa. También se lo hará de manera integral, esta reestructuración, las 2 vicepresidencias y las 4 vocalías. Bueno, sí, se ha analizado varios nombres, varios aspirantes a estas dignidades y pues se habrá una reestructuración integral del Consejo de Administración Legislativa porque es el órgano legislativo más cercano a la presidencia de la Asamblea y por lo tanto de ahí surten resoluciones importantes y básicas para poder dar agilidad a los procesos legislativos. ¿La participación de las otras bancadas cómo sería en el Consejo? Bueno, también van a tener participación como siempre los aliados, las minorías, porque tiene que haber una representación pluripartidista donde las bancadas que tengan presencia, ¿verdad?, de mayoría legislativa y de minoría tienen que participar. Estaría entonces conformado, como en su momento estuvo al inicio, con un asambleísta del movimiento oficialista, un aliado, se mantiene, creo, y el Partido Social Cristiano. La presidencia de la Asamblea está en manos de AP, como le corresponde, por ser la bancada mayoritaria que representamos. Luego de eso, pues tenemos la primera vicepresidencia que también le corresponde a AP. La segunda vicepresidencia le corresponde a aliados. En las vocalías, ustedes conocen, la primera vocalía que le corresponde a AP, la segunda AP aliados, y también tenemos ya las vocalías de CREO y PCC, que tengo entendido se mantendrían. Es decir, Luis Fernando Torres y Patricio Donoso no serían removidos. Tengo entendido que se mantendrían, por eso ya es una discusión que tienen que las bancadas correspondientes pues analizarlo y discutirlo a lo interno. Sobre la reorganización de las comisiones asambleístas había 2 posturas, unos que le apuntaban a la reestructuración integral de todas las comisiones y otros que únicamente decían debe revisarse en las mesas legislativas que se han evidenciado inconvenientes y solamente modificarse aquellas. ¿Cuál es la propuesta? Bueno, yo creo importante que se haga un análisis de cómo han venido trabajando las comisiones. Hemos visto que algunas comisiones no han podido ni siquiera sesionar porque no ha habido quórum por parte de los comisionados, que hay trabas en el trabajo que ellos deben desarrollar. Por lo tanto, creo que debe ser analizado por los miembros de las comisiones y ellos tomar las decisiones correspondientes. En este caso, hay algunas comisiones que van a tener que ser reestructuradas integralmente, pero considero importante que se escuche a los comisionados y que ellos a lo interno resuelvan cómo va a desenvolverse el tema de las presidencias y vicepresidencias. En la Comisión de Fiscalización ya la asambleísta María José Carrión ha dicho que ella quiere salir de la Comisión de Fiscalización no solamente como presidenta, sino no quiere ser tampoco integrante de esa mesa legislativa. Ahí se
esa podría ser una de las que usted menciona, que se reestructure de manera integral, completa. Bueno, es importante escuchar las voces de los diferentes comisionados, de las diferentes bancadas que integran esa comisión. En tal caso, hemos escuchado la propuesta de la compañera María José Carrión, que ha estado al frente de la presidencia de la comisión de fiscalización. Nosotros tenemos que resolver si hay que hacer una reestructuración, se la hará, pero en tal caso siempre es importante escuchar a los miembros de la comisión, es decir, a los comisionados, para que en base a lo que ellos manifiesten poder resolver. ¿Usted podría mantenerse aún en la comisión de fiscalización? Yo no tengo ningún problema, siempre he estado dispuesta a asumir con seriedad los compromisos, a responder a las expectativas de los ciudadanos, y aquí estamos para trabajar. Se escucha el nombre del asambleísta César Litardo como el posible presidente de esta comisión. Él ha dicho que estaría gustoso de presidir esta mesa legislativa. Bueno, sí, se escucha el nombre del compañero César Litardo. Eso pues hoy se resuelve en el pleno de la asamblea. No quiero adelantarme a ningún criterio, pero si él está dispuesto a asumir, pues siempre vamos a estar listos para apoyarlo. Asambleísta, por otro tema, el Consejo de Administración Legislativa calificó ya a trámite el juicio político en contra del fiscal, que fue aprobado en el pleno de la Asamblea. Este será tramitado por la Comisión de Fiscalización. Ante esta posible reestructura, ¿arrancará la actual Comisión de Fiscalización? Bueno, eso deberá definirse hoy por cómo quede la mesa legislativa. Nosotros tenemos que siempre estar conscientes de que los tiempos son apremiantes y que nosotros tenemos que responder con premura ante la demanda ciudadana. En este caso ya hay una notificación ya una resolución que admitió el CAL, la solicitud de enjuiciamiento político. Una vez que llegue a la Comisión de Fiscalización, abocaremos conocimiento de la misma en una sesión y verificaremos, como corresponde, que se cumpla con los requisitos del artículo 131 de la Constitución de la República. Si cumple con los requisitos que dice el artículo 131, pues se dará paso a la sustanciación del trámite, o si no, se lo archivará. Nosotros, como usted lo ha manifestado, no vamos a tener la vacancia legislativa porque creemos importante que estos temas tengan que tratarse con seriedad, con serenidad, con prudencia, pero también siempre estando dispuestos a hacer el trabajo que nos corresponde. ¿Cuáles son los requisitos que debería cumplir este pedido de juicio político? Bueno, el artículo 131 es claro y habla justamente de el incumplimiento de funciones. Tengo entendido justamente que la solicitud de juicio político viene firmada por 62 asambleístas, en los cuales pues ellos han invocado dentro de las causales del juicio político el incumplimiento de funciones. El artículo 195 de la Constitución de la República establece claramente cuáles son las funciones del fiscal general de la Nación. Nosotros tenemos el plazo como comisión de, una vez calificado el trámite y de inicio de la sustanciación del trámite de juicio político, notificar al funcionario que va a ser sujeto de enjuiciamiento que ha sido calificado, y tenemos que notificarlo, en este caso al fiscal general, y adjuntar la solicitud de juicio y los documentos que sustenten justamente este enjuiciamiento. El fiscal general tiene el plazo de 15 días para ejercer su derecho a la defensa de forma oral o escrita. No necesariamente debe comparecer entonces. No necesariamente, él puede enviar de forma escrita su derecho a la defensa, sus pruebas de descargo, y asimismo en el plazo similar se notificará a los interpelantes o a los solicitantes del juicio político para que presenten la documentación que sustentan las afirmaciones del juicio político. Una vez que transcurre y se agota este plazo de 15 días, la comisión tiene el plazo de 5 días para elaborar un informe detallado, motivado, en el cual indiquen las razones por las que se archiva el juicio político o por la que se le da el paso al enjuiciamiento político. Este informe es enviado a la presidenta de la Asamblea Nacional, quien tiene que disponer a través de Secretaría General la difusión de este informe a todos los asambleístas. Una vez transcurrido el plazo de 48 horas, tiene dentro de 5 días que poner esta solicitud o este informe dentro del orden del día
para que se proceda en el Pleno a la realización del juicio político del funcionario enjuiciado. En las pruebas que sustentan la oposición este pedido de juicio político, consta la naturaleza de este audio de la conversación entre el expresidente de la Asamblea, José Serrano, y el excontralor Carlos Polit. ¿Esto tendría que aclararse nuevamente? Ese fue el tema de comparecencia del fiscal ante el Pleno de la Asamblea. Sin embargo, el tema sigue ahondando en el pedido de juicio político. ¿Qué otras respuestas podría traer el fiscal? Bueno, nosotros hemos un poco revisado la solicitud de juicio político presentado por los asambleístas solicitantes y hablan de, como se lo dije hace un momento, incumplimiento de funciones. Ellos hablan de una omisión, de una supuesta omisión en la que habría incurrido el fiscal al haber publicado un audio sin judicializarlo, al no haber seguido lo dispuesto en el artículo, justamente en los artículos que dispone el Código Orgánico Integral Penal. En este caso, a nosotros nos corresponde es evaluar, valorar las pruebas, como lo dije hace un momento, con objetividad, en base siempre a la verdad y a la transparencia de los hechos. Nosotros como Comisión de Fiscalización tenemos un compromiso con la ciudadanía y con la patria entera. Por lo tanto, tenemos que actuar con profesionalismo, con objetividad, siempre lo he dicho, sin temor, sin favor y sin perseguir a nadie. Ese es el compromiso que tenemos y por lo tanto tenemos que valorar las pruebas que presenten, tanto las pruebas de cargo como las pruebas de descargo. El fiscal podrá hacer uso, como tiene que ser, de su derecho a la defensa y también en el Pleno. Va a tener uso al derecho a la defensa. La ley orgánica de la función legislativa establece claramente que el funcionario enjuiciado tiene un lapso máximo de 3 horas para poder ejercer el derecho a la defensa y los interpelantes un máximo de 2 horas dentro del Pleno. ¿Cuándo arrancará el trámite ya en la comisión, toda vez que el CAL ayer anunció que ayer mismo iban a entregar en la comisión de fiscalización? Nosotros inmediatamente, una vez que llegue y se nos notifique, ¿Aún no ha sido notificada la comisión? Todavía no se nos ha notificado. Una vez que se nos notifique, nosotros actuaríamos como tiene que ser, de manera inmediata. Muchísimas gracias a la asambleísta Carla Chávez, vicepresidenta de la Comisión de Fiscalización. Es momento de una pausa, enseguida continuamos con más noticias. Regresamos con TVN Noticias, primera emisión, luego de la siguiente pausa promocional. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Hasta el 31 de marzo, quienes tengan cuentas de dinero electrónico en el Banco Central podrán consumir o descargar su dinero. Estas fueron las opciones planteadas en la entidad financiera para gestionar los recursos de sus cuentas luego de la vigencia de la Ley de Reactivación Económica, que entre otras cosas dispuso que la banca privada sea la nueva encargada del manejo de medios de pago. Quienes ya han realizado la gestión y cómo avanza el proceso, le preguntamos a Janet Maldonado, subgerente general del Banco Central. Buenos días, bienvenida a la Televisión Legislativa. Buenos días, Lorena, y un saludo a la audiencia que nos mira en este día. ¿Cómo avanza? ¿Cuántas personas ya han optado por las 3 opciones que dio el Banco Central, ya sea consumir, transferir o también descargarlo? ¿Y cuál es el proceso para cada una de ellas? Okay. Efectivamente, a partir de la promulgación de la Ley de Reactivación Económica, el Banco Central del Ecuador tiene un plazo perentorio hasta el 16 de abril para hacer todo el proceso de transición del cierre definitivo de las cuentas de dinero electrónico. En ese sentido, hemos establecido como fecha límite el 31 de marzo, es decir, en pocos días, para que la ciudadanía pueda vaciar el saldo de sus cuentas de dinero electrónico, es decir, ponerlas en cero. Para ello, tiene 3 opciones: consumir el saldo en los establecimientos afiliados, como por ejemplo locales de tía. ¿Dónde podemos acceder a la información de cuáles son los establecimientos que manejan? Los establecimientos que maneja, que están afiliados y que están dando el servicio, encontramos en la página web www.efectivo.es. Allí está el listado de todos los macroagentes de establecimientos que están afiliados a la red y que el ciudadano puede acercarse para utilizar estos servicios. También tenemos el pago de servicios básicos como agua, luz, teléfono.
Y tenemos el proceso de descarga de las cuentas, es decir, si un ciudadano desea retirar el saldo de dinero que tenía en dinero electrónico en efectivo, puede hacerlo también a través de las ventanillas de nuestros macroagentes. Igualmente el listado está publicado en la página web www.efectivo.es. Pero lo más importante aquí es destacar que Banecuador con sus 170 agencias está brindando el apoyo para hacer el retiro o la descarga en sus ventanillas. Lo podemos hacer también a través de los cajeros automáticos de Banco Internacional y Banco El Pacífico. ¿Y ahí qué pasa con los saldos? Porque se podría sacar únicamente múltiplos de 10. Sí, así es, efectivamente. Yo en un cajero puedo retirar únicamente de 10 en 10, ¿no? Múltiplos de 10 y con un mínimo de 10. Pero también es importante recalcar que aquí hay un costo de la transacción que son 35 centavos. Por lo tanto, si el ciudadano quiere retirar la totalidad, es decir, tiene valores más allá de múltiplos de 10, podría optar por hacer una transferencia interbancaria. La transferencia interbancaria consiste en enrolar una cuenta de ahorros o corriente, la hacemos a través de la página web www.efectivo.es y posteriormente a través del menú asterisco 153 numeral realizamos una transferencia interbancaria. Ahí podemos transferir la totalidad del saldo guardando 25 centavos, que es el costo de la transacción. Es decir, si yo tengo $10.50, podría transferir 10.25 porque 25 centavos es el costo de la transacción para que la transacción no rebote. ¿Qué pasa a las personas que no hagan ninguno de esos 3 procesos hasta el 31 de marzo? Para aquellas personas que no realicen este proceso, lamentablemente tenemos que pasar a otro proceso, que es la inmovilización de saldos. Es decir, vamos a enviar a un sistema aparte, porque el sistema de dinero electrónico definitivamente dejaría de funcionar. Entonces, esto pasa a unas cuentas inmovilizadas y el ciudadano tendrá que realizar otro tipo de procedimiento acercándose al Banco Central del Ecuador para que pueda solicitar el retiro de su dinero. Esto ya será un proceso un poco más engorroso, más tedioso, porque no tendremos la red de macroagentes disponibles y las opciones que en este momento tenemos, como es la descarga, la transferencia o el consumo de los saldos de dinero electrónico. Desde la vigencia de la Ley de Reactivación Económica hasta la fecha, ¿cuántas personas ya han gestionado estos mecanismos y cuántas cuentas aún permanecen bajo la custodia del Banco Central? Tenemos aproximadamente 68.000 cuentas que se han dejado en cero, pero también es importante señalar que hay cuentas con saldos menores a $1 que son aproximadamente 80.000, es decir, tenemos un promedio de 150.000 cuentas que han sido, digamos que tienen ya saldo cero, ¿no? Que están en condiciones de poder ser inactivadas, de 409.999 que fueron abiertas hasta el 31 de diciembre de 2017. Todavía nos falta un poco más de la mitad. Es decir, que tendrán ya hasta la siguiente semana para poder realizar todos estos procedimientos. Sí, vuelvo a reiterar a la ciudadanía que el plazo para poder utilizar los saldos de dinero electrónico vence el 31 de marzo. No hemos establecido plazos adicionales porque la Junta de Política nos ha dado el plazo del 16 de abril para terminar con el cierre definitivo de las cuentas. Entonces, al Banco Central le corresponde luego del 31 de marzo realizar algunos procesos como es comisiones, cierre de cuentas de macroagentes, algunos procesos contractuales, lo cual impide que sigamos con la plataforma abierta para que el ciudadano pueda consumir. Entonces, lamentablemente, después del 31 de marzo, el ciudadano tendrá que realizar otro tipo de gestión con el Banco Central si desearía retirar esos saldos o transferirlo a la cuenta del sistema financiero. ¿El mismo procedimiento recurre para las personas, los funcionarios que optaron por el pago de sueldo a través de dinero electrónico? El pago de sueldo de dinero electrónico se lo realizó hasta el 28 de febrero, por lo tanto ya no se está acreditando estos valores en las cuentas, pero si se dejaron allí los saldos, procede el mismo procedimiento, ¿no? Puede consumir, transferir o descargar el saldo de dinero electrónico. El Banco Central también
en este llamado a la ciudadanía que estamos realizando ha aperturado puntos de atención en el registro civil, en las agencias de registro civil de las Naciones Unidas, en nuestras oficinas Quito, Guayaquil y Cuenca, y también en la plataforma financiera frente al local de TIA, para apoyar al ciudadano en caso de que tenga inconvenientes con la gestión de su cuenta, como por ejemplo los bloqueos de claves, que es lo que más frecuentemente nos han requerido. Entonces, tenemos hasta el 31 de marzo, independientemente de que sea fin de semana o feriado, para hacer este proceso de gestión. Volver a reiterar al ciudadano que pasada esa fecha ya no podremos dar este servicio. ¿Se conoce cómo avanza la implementación de los sistemas en la banca privada ya para que ellos puedan asumir estos mecanismos de pago? De las conversaciones y reuniones que hemos mantenido, entendemos que a partir del 16 de abril ellos tendrán listo una plataforma. Sin embargo, hasta el momento no hay un servicio que haya sido calificado por las superintendencias correspondientes y tampoco se ha tarifado este servicio nuevo. Pero entendería que la plataforma y los convenios que están realizando estas entidades están próximos a finalizar, de tal forma que a partir del 17 de abril haya esta posibilidad. Aún no se sabe entonces un número de cuántos bancos y cooperativas podrán brindar este mecanismo. No tenemos claro todavía los detalles y particularidades de los nuevos mecanismos que el sistema financiero privado establezca y las condiciones bajo las cuales operen. Todavía no se han presentado estos detalles. ¿Cuáles son los puntos que se debería tomar en cuenta para el objetivo desde un inicio, que fue el dinero electrónico, que es optimizar este mecanismo de pago y reducir el uso de dinero físico? El utilizar medios de pago electrónicos es una ventaja para el ciudadano, una ventaja para la economía, fortalece el esquema de dolarización, la reducción de la utilización de dólares físicos. Eso significa al Estado ecuatoriano una reducción de costos, en vista de que el deterioro de los billetes en Ecuador es mucho más alto que en Estados Unidos, ¿no? Es 3 veces más. Por lo tanto, el esfuerzo que hace el Banco Central del Ecuador para importar y exportar billetes es muy alto, y ese costo finalmente es trasladado a todos los ciudadanos, ¿no? Aparte de esto, los medios de pago nos dan la posibilidad de ser versátiles en el momento de realizar las transacciones financieras. Es decir, desde la comodidad de mi hogar yo puedo realizar el pago de servicios básicos sin tener que acercarme a una ventanilla de una entidad pública que ofrece el servicio, y con un costo bajo. Ese fue siempre el objetivo del dinero electrónico, y entendemos que el nuevo servicio que brinde el Sistema Financiero Nacional tendría que estar acorde a estos parámetros para que sea de utilidad de los ciudadanos. Bien, muchísimas gracias a Janet Maldonado, como siempre bienvenida a la Televisión Legislativa. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Yo quisiera aprovechar este espacio para invitar a toda la ciudadanía, en especial a las mujeres, que nos acompañen. La próxima semana el Banco Central del Ecuador tiene un evento internacional, la evaluación de la economía desde la perspectiva de género, con expositores de alto calibre nacional e internacional. Esto se realizará el día 28 y 29 de marzo, de 9 de la mañana a 1 de la tarde, en el Auditorio José Corsino Cárdenas de nuestra institución acá en Quito, para lo cual están todos invitados. Todas pueden asistir entonces. Todos y todas. Ahí está extensiva la invitación, muchísimas gracias. Nosotros continuamos con más noticias. Los últimos hechos violentos registrados en la frontera norte Estos ataques, señora presidenta, ya no vienen siendo cada mes, sino cada día. Y nosotros lo que queremos, los esmeraldeños, es vivir en paz y vivir en tranquilidad. Hemos tenido muchos desaciertos por parte de gobiernos pasados,
en la provincia de Esmeraldas. Y no solamente aqueja la pobreza y la miseria, sino que ahora el terrorismo también. Que los asambleístas no nos convirtamos en cómplices en estas circunstancias para evitar que las autoridades comparezcan aquí, no en calidad de conferencistas. No queremos. Queremos que vengan para expresarle de manera directa al pueblo ecuatoriano el diagnóstico. ¿Cuáles son las causas? Tras el atentado en Mataje, las autoridades ecuatorianas emprenden acercamientos con el gobierno colombiano. Se prevé una reunión para determinar responsabilidades en la frontera. Entre las acciones, además, consta el acompañamiento a los familiares de las víctimas de este ataque. El presidente de la República, Lenín Moreno, acudió al Hospital de Especialidades de las Fuerzas Armadas a visitar a los militares heridos por el ataque en Mataje, Esmeraldas. Allí el jefe de Estado reiteró el compromiso del Estado en proteger el territorio ecuatoriano. Ecuador no lo va a permitir. Vamos a reforzar nuestra frontera, vamos a reforzar nuestros mecanismos de investigación. A esta visita también acudió el ministro de Defensa, Patricio Zambrano. Enfáticamente dijo que ahora el Estado colombiano deberá poner acciones en marcha y proteger la frontera. Nosotros exigimos y hemos pedido al gobierno de Colombia y a Fuerzas Armadas colombianas esa corresponsabilidad en el cuidado de la zona fronteriza. En esa línea, el ministro del Interior, César Navas, explicó que esta tarea de seguridad deberá ser atendida por ambos países, pues tras el gabinete binacional celebrado en enero, ya se toparon estos temas. Va a tomar un tiempo y es una reacción a que nosotros, sí, como Estado ecuatoriano, tenemos nuestros elementos militares y policiales en la línea de frontera. Ya en el aspecto investigativo, según Navas, estos atentados responden a grupos ilegales, mas no guerrilleros, aclaró. No es un ejército que estás enfrentando ni siquiera con uniforme. Estas personas están en este momento vistiendo de civil, ¿verdad? Entonces es muy complejo, es un enemigo sin rostro. Estos hechos traen reacciones, pues a juicio de la asambleísta Doris Solís, la eliminación de la CNAIN fue un error, pues el país no cuenta con un organismo que investigue estos actos. Porque la actividad de inteligencia de un Estado es fundamental para desarticular las bandas irregulares de cualquier tipo. De última hora también se conoció que para este día sábado se reunirá la Comisión Binacional Ecuador-Colombia para analizar la situación fronteriza. Será a nivel de viceministros de Defensa, Interior y de Relaciones Exteriores. Tras este atentado, más organismos se suman en solidaridad con el país. El Sistema Nacional de Naciones Unidas extendió sus condolencias a las familias de las víctimas. Este mensaje se sumó al que dio el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos. Mariela Logroño, TVL Noticias. Momento de una pausa, amigos. Enseguida continuamos con más información. Regresamos con TVL Noticias, primera emisión, luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TVL Noticias, primera emisión. El Pleno de la Corte Constitucional resolvió la restitución de los derechos de los trabajadores a las utilidades y libertad sindical. Además, el organismo constitucional dispuso que el Estado vuelva a financiar el 40% de los fondos de jubilaciones. El Pleno de la Corte Constitucional declaró inconstitucional el artículo 15 de la Ley Orgánica de Justicia Laboral, referente al techo de las utilidades que reciben los trabajadores del sector privado. En el 2015, la Asamblea Nacional aprobó la Ley de Justicia Laboral y Reconocimiento del Trabajo en el Hogar, que entre otros aspectos, fija un límite de 24 salarios básicos en la distribución de utilidades. Rafael Ollarte es abogado de un grupo de trabajadores del sector privado. El año pasado ya se vio la afectación para los trabajadores respecto de las utilidades. Ollarte explica que el pronunciamiento de la Corte Constitucional es de inmediata aplicación. Ya no se vería la afectación este próximo mes de abril. Eso es lo que se le ha pedido a la Corte, que falle con efecto retroactivo. Pero además, los magistrados de la Corte Constitucional resolvieron restituir el pago del 40% del Estado al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social para el pago de jubilaciones, cifra que también había sido modificada con la norma. Y nosotros hemos dicho claramente que las circunstancias, no las leyes, obedecen precisamente a realidades. La Corte ha hecho lo correcto, se ha demorado cerca de 2 años y medio, pero al final ha dado la razón a la lucha de miles de trabajadores. A través de su cuenta de Twitter, el presidente de la República felicitó a los trabajadores por su esfuerzo ante la demanda de inconstitucionalidad presentada en el 2015. Ricardo Bravo, TVL Noticias.
Las utilidades para los trabajadores del sector privado ya no tendrán techo. El ministro de Trabajo, junto con representantes de centrales sindicales, suscribieron el acuerdo conforme la resolución de la Corte Constitucional, que además ordena la restitución del aporte del Estado del 40% para el Fondo de Pensiones del IES. El acuerdo ministerial de noviembre de 2015, en donde se fijó como techo a las utilidades para los trabajadores del sector privado de 24 salarios básicos unificados, quedó sin efecto tras la resolución de la Corte Constitucional. El ministro de Trabajo, Raúl Ledesma, destacó la resolución del organismo constitucional. Con absoluta imparcialidad, sin ningún tipo de injerencia, sin ningún tipo de intervención, resuelva lo que en derecho debió resolver. De acuerdo con la Corte Constitucional, la eliminación del techo a las utilidades no se aplicará de manera retroactiva. Ledesma precisó que los trabajadores recibirán el 15% de las utilidades desde el 2018. Por eso el pedido sostenido de esta cartera de Estado de que los empleadores que estaban en torno a esta problemática tomen el espacio de tiempo necesario hasta abril 15 para poder cancelar y darle el espacio a la Corte de que haga la resolución correspondiente. José Villavicencio, presidente del Frente Unitario de Trabajadores, mencionó que el fallo de la Corte Constitucional garantiza la seguridad constitucional y los derechos de los trabajadores. Sin duda que beneficia a los más de 100,000 trabajadores que conforman la unidad familiar en el marco de derogar el tema del techo de las utilidades. El representante de la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas Unitarias de Trabajadores, Mesías Tatamuez, señaló que este es un trabajo coordinado con los trabajadores y el Ministerio de Trabajo. Y eso fue importante para la decisión de este papel. Estuvimos en la Corte con el gobierno, la Corte, y estuvimos trabajando dentro de este proceso. El acuerdo ministerial que fijó el techo a las utilidades, hoy derogado, fue suscrito el 6 de noviembre de 2015 en el gobierno del expresidente Rafael Correa. Efren Espinosa, TVL Noticias. Y por otra parte, a través de un comunicado oficial, el presidente de la República informó que remitió al registro oficial este miércoles la derogatoria para evitar la especulación sobre el valor de las tierras y fijación de tributos conocida como Ley de Plusvalía. Así se da cumplimiento al pronunciamiento ciudadano en la pregunta 6 de la consulta popular del pasado 4 de febrero. Esta normativa aprobada entrará en vigencia a partir de su publicación. Así finalizamos esta emisión, amigos, que tengan un excelente día. Los dejamos con un tip. El tip del día para bajar de peso: come más frutas y vegetales crudos. Tu cuerpo tiene que quemar muchas calorías para desdoblar las frutas y vegetales crudos que tú comes, así que estás perdiendo peso más rápido cada vez que comes frutas y vegetales. Televisión Legislativa presentó TVL Noticias, primera emisión.